tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. Eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Oh, 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 eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Muy buenos días, que Dios los bendiga. El que nos saluda en este día es el pastor Adolfo Carrizo, del Ministerio Red de Salvación, que está ubicado aquí en Florencio Varela, en la calle Blandengue 1579. Ahí estamos con la iglesia, pronto estaremos ahí congregados, pero hoy saludamos a todos los hermanos de la Iglesia Red de Salvación y todos aquellos que nos siguen a través de este medio. Y agradecemos a Dios por esta reunión que nos permite Dios de poder estar con todos ustedes. Así que usted que está ahí contactado a través de este medio, y agradecemos a Dios y declaramos este día un día especial, un día importante en la presencia del Señor. Cuando hablamos acerca de la palabra, acerca de Jesús, Jesús nos dejó ejemplos en la palabra en la cual nosotros debemos seguir esos ejemplos para poder hacer aquello que Dios quiere que hagamos, ¿no? Que es su voluntad. Una de las cosas que nos llama la atención, cómo Jesús fue haciéndose entender para que el hombre pudiera entender a lo que él se estaba refiriendo. En el libro de San Juan, capítulo 10, encontramos a Jesús hablando
no habla acerca del buen pastor, que el buen pastor da su vida por las ovejas. Y cuando Dios habla de esto, utiliza no algo en la cual el hombre en aquel momento pudieran entender de lo que se estaba refiriendo, ¿no? O sea, habla del redil, habla de la oveja, habla del pastor y habla también del que no es verdadero, ¿no? Y bueno, algo en la cual aquellos tiempos se utilizaba tanto porque, ¿no?, ese era el trabajo de un pastor. Y Dios, tomando ejemplo, habla a la iglesia, ¿no? A la iglesia habla, ¿no?, a nuestras vidas como ovejas, como alguien en la cual ¿no?, pues necesita alimentarse, necesita una guía. Cuando habla de un pastor, está hablando de que necesita guiar a sus ovejas, ¿no? Y aquí vemos cómo Jesús habla de él mismo, habla de su vida, y dice así la palabra del Señor. El versículo 2 dice: más el que entra por la puerta, dice, el pastor de las ovejas es. Aquí vemos cómo él pone ese ejemplo, ¿no? Diciendo que el que entra por la puerta, ¿no?, es el dueño de ese redil, es el dueño el que no está pidiendo permiso porque es de él y él entra por la puerta. No necesita andar ocultándose para ir al redil, sino entra por la puerta. Y aquí dice la palabra, decía, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Dice, este abre el portero y las ovejas le oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Aquí vemos que el pastor, al entrar, ¿no?, el ejemplo que pone ¿no?, en la palabra del Señor, para que podamos entender cómo Dios nos da esa seguridad, ¿no?, esa firmeza, para que nosotros hoy podamos entender a lo que está refiriéndose el Señor. Dice, Él entra por la puerta, ¿no?, y Él los conoce, sus ovejas, y los conoce por su nombre. Y aquí vemos algo muy importante que podamos entender nosotros como personas que creemos en Dios, que pertenecemos a Dios, ¿no? Y vamos a ver, para que nosotros pudiéramos llamarle como pastor, Él debía mostrarse como pastor, y vemos que ese buen pastor dio su vida por nosotros. Por eso es que es creíble, por eso es que la oveja cree en el pastor, por eso la oveja le obedece al pastor. ¿Por qué? Porque sabe que Él lo protege, sabe que el pastor da su vida por ellas. Por eso la palabra siempre nos va a hablar, ¿no?, acerca de lo que es el buen pastor, ¿no? Cuando seguimos viendo la palabra, en el versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Aquí vemos nuevamente Jesús les habla acerca de su venida, diciendo, si en aquel momento Jesús era algo nuevo para todos, ¿no? Era que estaba dando a conocer como el guía, como el Salvador, ¿no? Para nosotros hoy tomar ese ejemplo en la palabra, ¿no?, algo muy importante. Hay tres cosas importantes que Él nos deja como pastor, ¿no?, para que nosotros hoy podamos creer, ¿no? El primer punto, ¿no?, acerca de esto, lo que Jesús dijo, que Él era el buen pastor, Él era nuestro pastor. Dice, de cierto os digo, yo soy, ¿no? Él mismo se presenta como el pastor, ¿no?, diciéndole, ustedes me tienen que obedecer, ustedes tienen que seguirme, porque Él da testimonio de que Él es nuestro pastor. Y cuando nosotros vemos los ejemplos, ¿no?, el primer punto, lo que la palabra nos habla para que podamos nosotros tomar este ejemplo como nuestro pastor, ¿no?, tiene que ver, dice, como el buen pastor, Él da su vida por las ovejas, ¿no? Cuando vemos el versos 11 dice, yo soy el buen pastor, dice, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí vemos por cómo nosotros no vamos a creer, ¿no? Él da testimonio para que nosotros podamos creer en lo que, cuando Él nos habla acerca de su obra,
¿no? Él da su vida por nosotros. Ese es el primer punto para que nosotros podamos creer en Él, podamos creer en Cristo, podamos entender que Él es mi pastor y Él me va a cuidar, ¿no? Él va a guiar mi vida y me va a conducir. El otro, ¿no? Cuando seguimos viendo la palabra, ¿no? Dice, ¿no? Porque por tanto es la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y esto dice, ¿no? Corresponde, ¿no? a alguien que pudo dar todo, ¿no? Él es la puerta. El verso 9 decía, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. Aquí vemos este versículo sagrado, este hermoso versículo nos habla diciendo, yo soy la puerta. Esto ya estaba revelado a través de la palabra, ¿no? La Biblia siempre es el ejemplo o la palabra cumplida en Cristo. Todo lo que Él vivió aquí, ¿no? Lo que Él está hablando es algo que ya estaba escrito de que lo que iba a pasar. Cuando vemos en el Salmo 22 y versículo 2 dice, Dios mío, clamo de día y no responde, de noche y no hay para mí reposo. Así estaba el hombre lejos de Dios, ¿no? Y cuando seguimos viendo este salmo, nos habla acerca, ¿no? del Salvador, que vino a salvar a la humanidad. Y cuando vemos este salmo, se refiere a Cristo, lo que Él iba a hacer para venir a salvar a la humanidad. El hombre necesita de Dios, necesita de Cristo. Hoy en día encontramos las personas en un grave problema, en una desesperación. Se encuentran como ovejas sin pastor, desprotegidas, ¿no? Cuanto más en este tiempo en la cual estas pruebas que estamos viviendo en el mundo entero, ¿no? Y nos damos cuenta que esto necesitamos de Dios, necesitamos conocer al buen pastor para que Él nos cuide. Él quiere nombrarnos por nuestro nombre y llamarnos, y para que nosotros pudiéramos conocer, necesitamos conocer la palabra de Dios. Y esto ya estaba determinado por Dios, ya estaba escrito en la palabra que esto iba a pasar, que el buen pastor iba a dar su vida por las ovejas. El otro punto en la cual dice, Él es el gran pastor, a quien Dios resucitó de los muertos, ¿no? Él es el gran pastor, no es el pastorcito. Él es el gran pastor que dio su vida por las ovejas. Por eso es importante que nosotros, cuando venimos a Dios, debemos reconocer lo que Dios hizo a través, ¿no? de entregar su vida, la vida de su Hijo, a morir en la cruz, ¿no? Él es aquel el cual el hombre necesitaba, lo cual hoy lo que el hombre necesita es el buen pastor, ¿no? El gran pastor es Jesucristo, el que estuvo dispuesto a dar su vida. Y cuando vemos en el libro de Hebreos capítulo 13, la palabra del Señor nos dice esto, ¿no? Si bien el Salmo 22 habla, primeramente comienza acerca de ese clamor que había en el pueblo y no había quien le responda. Hoy sabe cuántas personas están clamando, están desesperadas, buscando una respuesta y pareciera que no hay. Pero sabe que sí hay. Hoy es el día o es el momento donde la persona puede abrir su corazón y recibir al buen pastor, al gran pastor. El que aquí vemos Hebreos 13:20 dice, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos cómo este versículo dice, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Y aquí nos damos cuenta, ¿no? De cuando habla del buen pastor y habla así como Dios resucitó a Jesucristo, al gran pastor. Lo dice la palabra de Dios, a ese gran pastor que nosotros necesitamos. No necesitamos un pastorcito, necesitamos aquel que puede salvarnos,
aquel que nos puede sacar del pozo de la desesperación. Y este es Jesucristo. Jesús es el buen pastor que dio su vida por nosotros. Qué bueno que en este día podamos nosotros aferrarnos a su palabra, aferrarnos con todo nuestro corazón. Y decía la palabra, ¿no? El gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto, ¿vio? Para que podamos entender, ¿no? Es la sangre de Cristo en la cual fue derramada. Y nos damos cuenta, cuando hablamos de las ovejas, estamos hablando que la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El pecado es lo que separa al hombre de Dios, pero para esto vino Cristo, para esto el Padre, Dios, lo resucitó de entre los muertos, para que hoy podamos tener alguien que nos guíe, alguien que nos encamine a esa perfecta voluntad. Por eso en este día, qué bueno que podamos entender que a través de la palabra del Señor, la Biblia, en la cual nos anima, nos habla Dios, para que nosotros podamos estar confiados, podamos estar seguros en Dios, ¿no? Cuando vemos el verso 10, ¿no? Hablando de la vida, ¿no? Hablando de esa vida plena, una vida eterna, una vida abundante, ¿no? Esa vida es lo que da el Señor a través de su sacrificio, y nos damos cuenta la sangre de Cristo, ¿no? En la cual fue derramada para redimirnos, para perdonarnos, para santificarnos, ¿no? Y cuando vemos, encontramos también que el hombre está en una condición, ¿no? El versículo 10 del capítulo 10 de Juan decía: el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir, y yo he venido para que la tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí vemos, si bien hablamos que, ¿no?, Dios lo levantó a Jesucristo de entre los muertos, ¿no? Satanás, el ladrón que vino a matar, hurtar, destruir, está hablando de la maldad que existe alrededor nuestro, ¿no? Ese poder, ¿no? Ese poder, a veces hay personas que dicen, no existe Dios, no hay un Dios, pero tengo temor, tengo miedo al mal, tengo miedo a la oscuridad. Y entonces, si creemos que no hay Dios, no debíamos temer nada a lo desconocido. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y es vida. Por eso decía el Señor que el enemigo, Satanás, vino a matar, y este poder, esa fuerza, ¿no? Tanto el hombre sin Dios llevó a Jesucristo a la muerte, los llevó a la tumba, los sepultaron, pero como dice Hebreos capítulo 13, verso 20, dice que Dios lo levantó a Jesucristo de entre los muertos, ¿no? A este gran pastor, ¿no? Y al levantar, al derramar su sangre, hay un pacto de sangre, ¿no? Y que esa sangre, de ahí en adelante, Él se sentó a la diestra de Dios, y ahora todo aquel que reconoce que Jesucristo es su Señor y su Salvador, Él le da vida eterna. Ahora, aquella autoridad o aquel poder que nos tenía gobernando o perturbando, estando lejos de Dios, ahora al venir a Cristo cambia nuestra historia. Por eso aquí la palabra, el versículo 10, ¿no? Cuando dice, ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí vemos esta abundante vida en la cual necesitamos nosotros, es lo que ahora podemos disfrutarla, podemos vivirla. Cuando vemos el versículo 28 del mismo capítulo de Juan 10, dice 10:28, dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Veíamos el versículo que decía: el ladrón vino a matar, hurtar, destruir. Pero él dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora este versículo me afirma diciendo, dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás,
Y algo muy importante, nadie los arrebata de mi mano. Nadie los arrebata. Quiere decir que ahora ese enemigo que teníamos, ese enemigo que nos atormentaba, ahora no tiene potestad sobre nuestra vida, porque alguien tomó nuestra vida, alguien pagó el precio por nuestra vida en la cruz del Calvario para que hoy nosotros estemos seguros en Cristo. Es un tiempo donde debemos aferrarnos en Dios, debemos aferrarnos con todo nuestro corazón. Por eso es el momento en este día, qué bueno que podamos orar juntos, pedirle a Dios para que la presencia, el poder del Señor esté obrando. Este es el poder del buen pastor, el poder del gran pastor. Ahora, cuando Él resucita, ya no es aquella persona que supuestamente era el Hijo de Dios. Ahora Él se levanta de entre los muertos. La muerte no tiene dominio sobre Él. Ahora el poder del enemigo ya no tiene potestad sobre Él, porque Él venció en la cruz, venció al levantarse de la tumba. Por eso ahora solo queda aquella historia de la tumba vacía. Pero ahora, por eso, cuando nosotros llegamos a Cristo, esto es lo que ocurre. Por eso, aquí como la palabra dice que ahora Dios nos dio vida, ¿no? Vida eterna, ¿no? Eso es lo que necesitamos en este tiempo, tener esa vida en Dios. No sabemos qué va a pasar mañana. Hoy hay tanto temor a la muerte, hay temor a qué me puede pasar. No sabemos qué viene más de aquí en adelante. Pero qué bueno que tengamos la seguridad en Dios, podamos estar seguros de que estoy con Cristo. Y si creo que hay un Dios y si creo que Cristo murió por mí, es porque Él fue a preparar un lugar para mí. Por eso es importante estar seguro y estar en las manos del Señor. Sé que esta vida, algo necesito, el favor, la misericordia. Esos temores o miedos se tienen que ir cuando yo entrego mi vida al Señor. Por eso, mire qué importante poder tener a Dios, poder tener a Cristo en nuestro corazón, en su familia, en su hogar, en todo lo que lo rodean. Por eso en este día, qué bueno que podamos orar juntos. Cuando vemos en el capítulo 11, ¿no? Capítulo 11, verso 25 de San Juan, también un hermoso versículo, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Yo? Acá el Señor afirma, si bien todos sabemos esta historia, ¿no? Acerca de Lázaro, de que muere, ¿no? Él lleva allí a sus dos amigas que él tenía, que eran María y Marta. Jesús comienza a llevarlos a que entiendan de que Él era la resurrección y la vida. El que cree, dice la palabra, ¿no? Y esto es lo que espera en esto. Dice: yo soy la resurrección de la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y a veces no estamos muertos físicamente, pero sí estamos muertos espiritualmente. Nos sentimos desprotegidos, nos sentimos que Dios no está conmigo. Estoy muerto para las cosas de Dios. Pero aquí Jesús dijo: el que cree en mí, ¿no? Qué bueno que en este día podamos animarnos a creer, podamos animarnos a confiar en nuestro Señor. En este tiempo a donde hay tanta inseguridad, tanto temor, tanto miedo, a veces no sabemos a dónde está el enemigo, quién es mi enemigo, no sabemos de quién desconfiar, no sabemos quién tiene ese virus en la cual me puede afectar. Por lo tanto, el temor se apodera de nosotros. Por eso en este día, lo que Dios nos enseña a través de su palabra, tanto tiempo se predicó la palabra, tanto tiempo nos hablaron de Cristo, y qué bueno que es un tiempo donde debemos acercarnos a Dios. Debemos tomar una decisión de venir a Dios, saber que Él derramó su sangre, Él me promete bendición, Él dio su vida, Él puede llamarse el buen pastor, Él puede ser el buen pastor, porque Él dice que el que viene a Él no lo echa fuera, y el que lo toma a Él nadie lo arrebata de su mano. ¿Qué más seguridad necesitamos?
¿Qué más seguridad necesito en esta vida que tener a Cristo en mi corazón? Qué bueno que en este día, ahí donde estás, podamos orar juntos. Porque no recibes a Cristo en tu corazón? Si nunca lo has hecho en tu vida, que nunca lo has aceptado en tu corazón a Cristo como Señor de tu vida, qué bueno que en este día lo puedas hacer. Ahí donde estás, y luego quiero orar por todos, por los hermanos, por la iglesia, por usted que por primera vez nos escucha, por primera vez está escuchando la palabra y quiere ser libre, libre del temor, libre de lo que está viviendo. Y qué bueno que en este día puedas abrir tu corazón al Señor. Esta es una buena oportunidad, ¿no? Y esto es para los valientes, para aquellos que se animan a creer, ¿no? Este pacto que Dios hizo, resucitándolo a Jesucristo de entre los muertos. Cuando todo creía que había fracasado, Dios mostró su gloria, su poder. Y qué bueno que en este día también puede pasar contigo, cuando todos creen que ya fracasaste, cuando creen que no hay esperanza, que no hay salida, Dios puede levantarte. Por eso decía la palabra, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué bueno, aunque tengas noticias malas, aunque estés en el momento más crítico de tu vida, Dios puede levantarte de ahí. Dios puede darte vida, porque Él es la vida. Y si estamos en las manos de Dios, dice, nadie lo va a arrebatar de la mano de Dios. Qué bendición que puedas tener a Cristo en tu vida de aquí en adelante. En este momento haz esta oración conmigo. Repítelo ahí donde estás con tu familia. Unite si ahí tenés alguien que no está en la iglesia, no está en Cristo. Unite con Él y oramos por Él. Decile al Señor, Señor Jesús, en este día, al escuchar tu palabra, yo me arrepiento de todos mis pecados. Te reconozco como mi único y Señor de mi vida. Te pido que me libres de todo mal, de toda tentación. Te pido que me prosperes en todo y me des salud. Padre, yo te entrego mi vida. Solamente te pido que me ayudes, que me enseñes a caminar como un hijo tuyo. Señor, yo te doy gracias por esta salvación tan grande. Amén. Y declare, Jesucristo es mi Salvador. Y en este momento, ahí donde estás, vamos a orar. ¿Estás enfermo? ¿Por qué no? Dios puede sanarte ahora de esa perturbación. Unite con tu familia ahí, donde estás. Vamos a orar. Cierra tus ojos para que nada te distraiga. Concéntrate en este Dios en el cual has recibido, en este Cristo, el que te da vida, el que te libera del ladrón, del enemigo, el que te libera del temor, del miedo, de la inseguridad. Él te abre un camino para que transites en la vida. Ahí donde estás, oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, mira cuántas personas, Señor, necesitan de ti, Señor. Quizás muchos de ellos están bajo ese temor, el miedo, la inseguridad. Señor, con tantas cosas que no saben qué hacer. En este día, Señor, al escuchar tu palabra, sé que tu presencia está obrando. En el nombre de Jesús, Padre, yo tomo autoridad sobre todas esas personas que están enfermas, Señor, que están atribuladas, que están angustiadas, que no tienen paz. Señor, están buscando una puerta, pero no encuentran. En este día, Señor, te pedimos que tú te reveles como el buen pastor, el gran pastor, el que dio su vida por las ovejas. Padre, te agradezco en este día y entrego en tus manos, Señor. Bendice ese hogar, bendice esa familia, Señor. Oh, visítalo con tu presencia, manifiéstate poderosamente, Padre. Padre, yo entrego en tus manos declarando salud, declarando vida, declarando bendición, paz, alegría, gozo en la familia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy declárate libre en el nombre de Jesús. Ahora mismo ese dolor se fue, ese malestar se fue. Eso que no podías dormir, de aquí en adelante vas a poder dormir porque la paz de Cristo entró en tu corazón. Y comienza a leer la Biblia, lee la palabra en la cual te va a enseñar. Y bueno,
y acércate a la iglesia cuando comiencen ahora las reuniones, o acércate a una iglesia ahí en tu barrio. Así que Dios te bendiga. Somos de la Iglesia Red de Salvación, que está aquí en Florencio Varela, ¿no? Y qué bueno que nos sigas y qué bueno que nos visites. Así que Dios lo bendiga, Dios lo guarde y será hasta la próxima. Amén.